Ya, empezamos a grabar. Y vamos a avanzar y dar las instrucciones. Este no. Vamos a dejar de compartir ese Power. No. Este. Rayos. Ese no. Así no. Presentaciones. Configuración. Así. Que si hago eso, puedo tener el chat abierto al mismo tiempo. ¿Dónde está su chat? Ahí está. Ya, chiquillos. Bueno, y dentro de todas las preguntas que me estaban haciendo y estábamos hablando, ¿cierto?, del colegio, del retorno, etcétera, también me estaban diciendo que qué libro hay que leer y cuál prueba y cuándo es. Ya, vamos a hablar de eso. El libro es La historia interminable, así se llama, y está de foto de perfil, ¿saben?, del grupo de alumnos. Así que ahí está, si usted no sabe cuál es el libro que hay que leer, está en la foto de perfil. La historia interminable de Michael Ende. Y está también, ¿cómo se llama? Está en Classroom completo, el libro, ¿ya? Para que lo lean. Gracias, Joseph. No se entendió el mensaje. El Joseph dice que pensó que era una frase inspiradora. No, el nombre del libro. Ese es el nombre del libro. Sirve para también. Ahora lo podemos utilizar como frase inspiradora. Si usted quiere agregarlo en algo, le pone. El libro es re largo, tiene como 302 páginas y tiene 25.000 dibujos, así que no le ponga tanto, Joaquín. No mientas. Tiene un dibujo por capítulo. Y al principio es terrible chico. Tiene dibujo y vamos a ver que es un trabajo, chiquillo. Hay que respirar un poco del libro porque vamos a escribir, ¿ya? Entonces, hay que fijar, usted se va a fijar en lo que usted quiera escribir en realidad, ¿ya? No es como cuando tenemos prueba del libro y usted se tiene que fijar en todo porque no sabe qué voy a preguntar. Mira, profe, ¿qué irá a preguntar? ¿Qué va a inventar? No, pero en esto usted va a escribir. Van a hacer un comentario literario, como yo le estaba diciendo. No hay prueba. Por eso dice la clase, se llama Me gusta opinar. Porque ahora acabamos de ingresar a ¿cómo se llama? A la unidad de Ciudadanía y Trabajo, Medios de Comunicación. Voy a confirmar eso, que se llama así, o se llama Ciudadanos de Opinión, parece. Confirmo inmediatamente esa información. Profe, la prueba va a ser en WebClass a prueba. No, pues Daniel, no prueba. Vamos a escribir un texto que se llama comentario literario. Sí, la suya se llama así, vamos a editar. Lo que pasa es que este trabajo lo están haciendo los segundos medios y también ustedes primeros medios. Ya, aquí está, me había equivocado. Su unidad se llama así. Unidad 2. Ahí está. Se llama Ciudadanos y Opinión, texto argumentativo. ¿Ya? Listo. Y por eso el objetivo de esta clase se llama crear un texto dialógico argumentativo, ¿ya? En torno al análisis crítico de un texto.
Es decir, ustedes van a hacer un análisis crítico, ¿cierto?, de la historia interminable, y va a ser un texto dialógico que va a ser el texto, el comentario literario. ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de qué será un comentario literario? ¿Reflexionar sobre el libro? Muy bien, Marlon. ¿Sabe qué? Tuve toda la semana con clases con los segundos medios y ninguno me dio una respuesta tan buena como la suya. Ay, ahí quedaron, ahí quedaron. ¿Qué pasa? Muy bien, reflexionar en torno al libro. Sí, porque yo les decía, ¿qué es un comentario literario? Y me decían, ¿comentar un libro? Ya, bien, una reflexión. La Naid me dice una opinión personal del libro, exacto. Es una reflexión desde nuestro punto de vista del libro, dice la Sofía Holguín. Perfecto. El marco, también muy bien. Muy buena respuesta. Y si ustedes, si estamos hablando, ¿cierto? Que es una reflexión personal, una opinión, ¿cierto? ¿Qué elementos consideran ustedes importantes que deberían estar en este comentario literario? ¿Qué será importante? ¿Qué tiene que tener? Persuadir. Buenos conceptos. ¿Están sacando? Sí, claro, pero en cuanto al argumento, persuadir al lector, ¿cierto? En torno a que lean el texto, por cierto, persuadir. Muy bien. Qué buenos alumnos tengo. Tampoco me dijeron eso en segundo medio. ¿Una base literaria? Me dice. Sí, también tenemos que hablar un poquito de literatura. Y persuadir a un otro de que me lea. Porque claramente ustedes son 45 y tengo que leer 45 textos y claramente me tienen que persuadir y entretenerme un poquito porque si no voy a estar harto aburrido. Sí, los mejores, David. No, no solo porque son mi curso. Qué mejor que compadre. Exacto, son todos mis compadres. Ahora aquí vamos a observar la siguiente definición, ¿ya? ¿De qué es un comentario literario? Se trata de plasmar de manera escrita, ¿cierto? Ustedes van a escribir la idea que ha brindado una lectura. Es decir, qué es lo que usted piensa, ¿cierto?, sobre esta lectura, qué es lo que opina, cuál es su reflexión. Permitiendo parafrasearla y darle un nuevo sentido al mismo. ¿Alguien sabe qué es parafrasear? ¿Qué es parafrasear? Ocupar frases para escribir algo, como metáforas. Escribir frases. Cerca, o sea, sí, pero no. Cerca. ¿Cómo personificarlo? Miren, Ocupar metáforas, no sé. no, eso sí que no. Parafrasear, y este término lo vamos a usar mucho, y de aquí al segundo semestre le vamos a dar fuerte al parafraseo también, porque esto les va a servir mucho en la universidad, ¿ya? Y en el instituto. ¿Ideas, me dice la Eva? Parafrasear es decir algo, o sea, decir algo que dije yo o algo que dijo cualquier persona, pero con sus palabras. Por ejemplo, yo digo en una prueba, ¿cuáles son los personajes principales del libro? ¿Y ustedes qué me van a responder? Los, los protagonistas. No, yo digo, ¿cuáles son los personajes principales del libro? Y cuando yo digo, no, esa respuesta es muy corta, no hay, usted tiene que rellenarla y decirme, los personajes principales Una del libro respuesta son... completa. Exacto, y ustedes me dicen lo mismo que yo dije, pero de otra forma. Muy bien, Jess. Pero más bonito. Lo mismo, pero en distinta forma. Eso es parafrasear. Sustituir palabras por sinónimos. Exacto. Eso es parafrasear, decir lo mismo, pero con sus palabras, las suyas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante, y yo creo que de aquí para adelante también voy a agregar puntaje por parafraseo en las respuestas de desarrollo. ¿Ya? Exacto, Sofía, de una manera más completa. ¿Saben por qué es tan importante parafrasear? Y lo hablaba con los segundos medios, porque los segundos medios me decían, pero profe, eso es como copiar. No, es muy sutil.
Esto es parafraseo y se utiliza en la universidad o en el instituto, ¿cierto? Ocupamos, esto es válido, ¿ya? Decir lo que dijo otra persona, pero con mis propias palabras, ¿ya? Porque si usted copia algo textual, o eso se llama plagio, y en un instituto, en la universidad, ustedes lo pueden castigar con el cierre de la matrícula, con cancelarles un semestre. Eso significa copiar. ¿Ya? Entonces, por eso uno utiliza el parafraseo, que eso no es copia. Es muy válido. Y cuando uno va a tomar una idea de otra persona, uno toma una cita textual, ¿ya? Que uno toma el extracto, ¿cierto? Lo tomo, lo copio, lo pego, lo pongo en mi texto, lo pongo entre comillas y digo de dónde lo saqué. Y eso se llama cita textual, ¿ya? Y eso es válido, que no es lo mismo que copiar. Ahora, ¿cómo hacer el famoso comentario literario? ¿Cierto? ¿Qué tendrá que tener? Ustedes me decían que tuviera, ¿cierto?, la opinión personal, que tuviera un poco de información literaria, ¿cierto? Y ahora vamos a ver bien qué es lo que quiero que tenga. A ver. Quiero achicar esto y agrandar esto de acá. Marco, ¿qué cosas dice? Primero, lectura inicial. Ahora que sabemos que es más o menos, ¿cierto?, lo que yo quiero que hagan, el trabajo que tienen que hacer, la idea es que ustedes comiencen leyendo, ¿cierto?, haciendo una lectura inicial y leer para comprender el significado del texto. Este es una buena idea ahora si es que usted tiene el libro, por ejemplo, en formato físico, váyale rayando, subrayando, anotando, poniendo post-it, etcétera. Y si usted lo va a leer del formato digital, vaya marcando, ¿cierto?, las palabras, preguntas, frases que a usted le interesen, que sienta que le van a servir para crear su propio texto, o las vaya anotando los números de página, ¿cierto? En tal página dice tal cosa, y lo anoto porque lo voy a ocupar, ¿ya? También que es importante, esto de acá que vamos a hablar, habla de la introducción, ¿ya? En la introducción del texto, ustedes necesito que me escriban el contexto histórico y biografía del autor, ¿ya? Ustedes, esto, ¿cierto?, se saca de internet, no tienen que sacarlo del libro. Es una investigación personal. Van a buscar, ¿cierto?, información sobre el autor. Copiar, claro, copiar y pegar. Pero Joaquín Vidal, no solo copiar y pegar, sino que tiene que clasificar la información que va a sacar en realidad de internet, porque yo no quiero una plana de biografía de con quién se casó, ¿cómo se llama el joven? Michael Ende, cuántos hijos tuvo, qué hicieron los hijos, qué hizo a los 5 años, a los 10 años, no me interesa, ¿ya? Usted la biografía me pondrá cuándo nació, cuándo murió, los principales, sus principales obras, y sería, ¿ya? Exacto, Sofía, como la Sofía me dice, solo lo más importante, no necesito más. Ya sé, una vez copié algo y se vio de dónde lo saqué. Exacto, Joaquín Vidal. Acuérdense que también tengo ojo, nariz, oreja para encontrar las copias. Así que cuidado. Ya. Y ahora dice contexto histórico. Es importante e imprescindible que se den cuenta de si es que, por ejemplo, el libro fue publicado en tal fecha. Y a lo mejor el libro, al autor, el contexto histórico en que estaba envuelto o enmarcado, le sirvió como inspiración para escribir, ¿ya? O su vida lo inspiró para escribir. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando leímos, ¿cómo se llama? Esto de cuentos de amor, locura y muerte? Horacio Quiroga. Y ahí dijimos que su vida, por ejemplo, estaba reflejada en el libro, ¿cierto? Que era su vida había sido horrible. Entonces, el contexto histórico sí influyó en él, ¿ya? Ahí es importante. Entonces dice, buscar información sobre el autor y averiguar biografía. También es importante si es que ustedes encuentran si es que el autor pertenece a algún corriente o un movimiento literario, ¿ya? Recuerden que, por ejemplo, Horacio Quiroga estaba de la mano con el romanticismo,
¿ya? También lo pueden, si es que encuentran ahora en La historia interminable que el género pertenece a la fantasía, al terror, al romanticismo, al realismo mágico, usted lo escribe. Buscar información sobre la época, características u otros escritores también, para conocer los temas, un rasgo propio del periodo que podrían estar reflejados en la obra. Solo si esto es importante, solo si esto es necesario, usted lo escribe, si no, no. Género literario. Es importante identificar, ¿cierto?, a qué género literario pertenece el libro. Y lo último, en el introducción, pucha, Renato, igual después, el viernes presencial, vamos a darle una repasada a esto ya, para que no queden dudas. Contenido del texto, también, aquí ya empezamos con el contenido del texto mismo y la estructura, hablamos del desarrollo del trabajo, ¿ya? ¿Qué va a haber en el desarrollo? La idea es que ustedes identifiquen el argumento o el conflicto del texto, ¿ya? ¿Cómo identifico el conflicto? ¿Ustedes saben? ¿Cómo identifico el conflicto? Parece que lo habíamos hablado en clase igual. ¿Lo hablamos en clase o no lo hablamos en clase? Díganme algo. Cri, 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 cri. Ya, voy a asumir entonces que sí. Todos saben cómo identificar el conflicto. No sé, ya. Muy bien, Cristal, gracias por responderme. Ya. El conflicto se identifica de la siguiente manera. Uno tiene que identificar primero el protagonista. Estoy buscando un power donde me sale el conflicto. Conflicto y secuencia de hechos. Aquí está. Ay, ¿qué pasa con el mouse? Dejar de compartir y voy a compartirles otro PowerPoint para que veamos el conflicto al tiro. Listo. Ya. El conflicto narrativo. El conflicto narrativo, y como pueden ver estas manos, es una fuerza en oposición. Ya es un choque, es un enfrentamiento, ya entre el protagonista y el antagonista. ¿Ya? Y ahí se crea el conflicto. Por eso yo tengo que identificar en la historia, de la historia interminable, quién es mi protagonista y qué quiere hacer el protagonista. Por ejemplo, vamos al Año de la Ballena, el último libro que leímos. ¿Quién era el protagonista del Año de la Ballena? Ismael. Ismael. ¿Y quién era el antagonista de Ismael? ¿Qué quería hacer Ismael a todo esto con el Año de la Ballena? ¿Qué era lo que quería hacer? Todos tenemos algún punto, algún objetivo. No sé, Baby Bobú, supongo, la pubertad, la adolescencia. Sí, ahora sí, eso también tienen que tener en consideración que, por ejemplo, el antagonista no necesariamente tiene que ser una persona, ¿ya? Igual puede ser la sociedad, ¿ya? También el antagonista no necesariamente tiene que ser malo, ¿ya? También puede ser bueno, da lo mismo, ¿ya? Solamente hay que identificar el protagonista que quiere hacer, ¿ya? Mientras que quién es el antagonista, quién es quien no lo deja hacer, ¿ya? Un pensamiento, la pubertad, la adolescencia, el año de la ballena, escapar de su realidad. Sí, como que ¿cuál era el objetivo de Ismael en realidad? Como que su objetivo era contar
en contar como, lo que pasa es que es como una seguidilla de cosas malas que le van pasando. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la presentación? Se me cerró. Al tiro les muestro. Ya. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo al tiro de esto. Ya. Total dura 5 minutos y compartir sonido. Ya, vamos a ver el siguiente cortometraje y vamos a identificar ya el conflicto de esta obra. ¿Ya? Este se llama Vincent. Vincent Malloy is 7 years old. He's old like and does what he's told. For a boy his age, he's considerate and nice. But he wants to be just like Vincent Price. He doesn't mind living with his sister dog and cat, though he'd rather share a home with spiders and bats. There he could reflect on the horrors he's invented and wander dark hallways alone and tormented. Vincent is nice when his aunt comes to see him, but imagines dipping her in wax for his wax museum. He likes to experiment on his dog, Abercrombie, in the hopes of creating a horrible zombie. So he and his horrible zombie dog could go searching for victims in the London fog. His thoughts, though, are foolish. He likes to paint and read to pass some of the time. While other kids read books like Go, Jane, Go, Vincent's favorite author is Edgar Allan Poe. One night, while reading a gruesome tale, he read a passage that made him turn pale. Such horrible news he could not survive, for his beautiful wife had been buried alive. He dug out her grave to make sure she was dead, unaware that her grave was his mother's flower bed. His mother sent Vincent off to his room. He knew he'd been banished to the Tower of Doom, where he was sentenced to spend the rest of his life alone with the portrait of his beautiful wife. While alone, insane, encased in his tomb, Vincent's mother hurried suddenly into the room. She said, "If you want to, you can go out and play. It's sunny outside and a beautiful day." Vincent tried to talk, he just couldn't speak. The years of isolation had made him weak. So he took out some paper and scrawled with a pen,
I am possessed by this house and can never leave it. His mother said, you're not possessed and you're not almost dead. These games that you play are all in your head. You're not Vincent Price, you're Vincent Malloy. You're not tormented or insane, you're just a young boy. You're 7 years old and you are my son. I want you to get outside and have some real fun. Her anger and our spent, she moved down through the hall. While Vincent backed slowly against the wall, the room started to sway, to shiver and creak. His horrid insanity had reached its peak. He saw Abercrombie, his zombie slave, and heard his wife call from beyond the grave. She spoke from her coffin and made foolish demands, while through cracking walls reached skeleton hands. Every horror in his life that had crept through his dreams swept his mad laughter to terrified screams. To escape the madness, he reached for the door, but only the night was down on the floor. His voice was soft and very slow as he quoted The Raven from Edgar Allan Poe. And my soul from out that shadow that lies floating on the floor shall be nevermore. Ya, piola el cuento como dice Isaac. Ya, ¿qué les hace recordar este pequeño microcuento A la esquizofrenia. a la esquizofrenia? ¿Qué más? Estaban diciendo que era medio dark. Y hace muchas referencias, Clásico, por así decirlo. ¿cierto? A otros clásicos. ¿A qué otros clásicos se estaban acordando? Por ejemplo, al momento de tomar el perro, me acordó también un poco de Frankenstein por cómo cayó el rayo. Sí, perfecto. Miren, ustedes lo estaban, varios lo estaban diciendo en el chat, que este cuento se parece a muchas películas que han visto. Y estábamos hablando, ¿cierto?, de Frankenweenie, El cadáver de la novia, ¿ya? Y estas, sobre todo estas películas que son basadas o hechas, quien tiene este estilo medio oscuro, ¿cierto?, es Tim Burton, pues él es el director de esta película, o sea, de este cortometraje, uno de los primeros cortometrajes que realizó, ¿ya? Y está basado, como ustedes siempre han visto, Tim Burton, él es muy oscuro, ¿cierto? Y siempre ha estado inspirado en el romanticismo y en Edgar Allan Poe, lo que nosotros habíamos visto el semestre pasado. ¿Cierto, Sofía? Ahí dice el blanco y negro le da su toque espeluznante. Ya, entonces si vamos al conflicto mismo de acá, por ejemplo, de Vincent, porque está inspirado acá en Vince, porque hace referencia a Vincent Price, que es de un microcuento, de un cuento de Edgar Allan Poe, por eso dice que este niño es Vincent Malloy, pero quiere llamarse Vincent Price. Ahora, ¿quién es el protagonista del cortometraje que acabamos de ver? Vincent. Exacto, Vincent. ¿Y qué quería hacer Vincent? Convertir a su perro en zombie. Claro, quería, pero antes de convertir a su perro en zombie, en realidad hay otro deseo, que como que ve que él distorsiona la Quería realidad. hacer una artista. Claro, quiere ser Vincent Malloy. Por eso él quiere tener un Frankenstein, quiere convertir al perro y a la tía en estatua de cera, y todo lo ve distorsionado porque él quiere ser Vincent Price. Y él habla de su esposa muerta y tiene 7 años. Entonces, si sabemos que ese es el conflicto, que es lo que quiere hacer el protagonista, ¿quién no lo deja ser Vincent Price? La mami. La mamita. mamita no lo deja, ella es la antagonista. El protagonista, que es Vincent, cree ser alguien que no es, mientras que su madre, ¿cierto?, le impide seguir alucinando. Por eso el conflicto de esta es que Vincent no puede vivir como la persona que cree ser,
¿cierto? Ese es nuestro conflicto. En base a esto, la historia de Vincent se subraya, ¿cierto? Se crea. Ahora, este mismo ejercicio, como ya les decía, que son fuerzas de oposición, es lo que ustedes tienen que encontrar en la historia interminable. Tienen que identificar quién es ¿cómo se llama? ¿Quién es el ¿Pero protagonista en la fantasía o en el libro en sí? en el libro en sí, pues, de la historia interminable? Ah, pero ya fácil, pues. ¿Lo puedo decir? ¿Está leyéndolo, Marlon? Voy en la página 30 y estoy haciendo como un resumen aparte, así como leyendo el Ah, libro y al pero lado estoy haciendo un resumen. efectivamente. Llevo como de 30 páginas, llevo 500 palabras. Ya, Marlon, Inclusive vi, no sé si, ya sí lo voy a decir igual. Hay una película de la, del del libro. libro. Del libro hay una película y es como Disney. 70% el, Es 70% el libro. antiguísima. Sí, es del 83, pero buena. Sí, la vi. Yo lo Sí, voy a ver po, cuando termine el libro. exacto. Yo también tenía pensado algo así similar. Muy bien, ahí dice todo un capo, Marlon, compadre. Me ponen ahí en el chat, don Marlon. Ya, mire, el Es un personaje capo, principal es el Bastián y el Bastián. Y ¿ya? el antagonista es la nada. Eso es lo que tengo claro hasta ahora. Ya, La nada. esa es la idea. Y usted, a partir de esto, usted identifica, ¿cierto? Nuestro personaje, cuál es este conflicto o sea, el antagonista y cuál es el conflicto, qué es lo que sucede. Ahora, ¿por qué tienen que seguir avanzando? Marlon, tienes que seguir avanzando en la lectura porque voy en un poquito más de la mitad y ese conflicto ya terminó. ¿Sí? Claro. Oh, ya, ¿ven? Ahí Perdón. hay que seguir avanzando. Ahora, aquí dice que tienen que identificar, ¿cierto?, el argumento o el conflicto, y después dice que tienen que reconocer también los temas o los motivos centrales de la novela. Por ejemplo, si es que habla de la amistad, o se habla del amor, o habla de la bondad, o habla de la alegría, etcétera. Las temáticas principales que se trabajan acá. Por ejemplo, ¿se acuerdan en cómo se llama? En Cuentos de Amor, Locura y Muerte? Sabíamos que las temáticas eran de amor, otras de locura y otras de muerte. Sabíamos que esas eran las temáticas centrales. Ahora, igual tienen que darse cuenta de cuáles son en este libro. Y también identificar el sentido del texto, señalando, claro, la idea es que esto se ve intrínsecamente, de que yo tengo que a partir de la lectura identificar que usted lo que está creando se está articulando de manera correcta, tiene que tener coherencia. Ahora, continuemos. Estructura, reconoce las divisiones del texto tanto internas como externamente, es decir, si existe entrega información, por ejemplo, en cuanto a cómo está creado el libro, si está hecho por capítulo y cada capítulo es distinto, entrega una información distinta, usted lo puede escribir en su texto, en su comentario literario, ¿ya? Si es importante. También, si es que existen estrofas, por qué está escrito así, cuál es la idea del autor de escribirlo de esa forma, cuál es la idea del autor, por ejemplo, de poner fotografía, imágenes, dibujos. ¿Cuál es la idea de poner imágenes? Ya, eso lo pueden escribir. Y también considerando, como dice ahí, la presentación del conflicto, es decir, ¿cierto? Cómo se presenta el conflicto, lo que recién estábamos hablando, las complicaciones que existen en el conflicto, que a lo mejor es lo que dice ahora la Crystal, que dice que ahora están pasando otras cosas porque ya va avanzando en la lectura, y el clímax y el desenlace. El clímax es el momento más alto del conflicto. Es decir, porque a veces empieza el conflicto, por ejemplo, ahora que estábamos viendo a Vincent, el conflicto empezó al principio nomás que Vincent quería ser cierto esta persona que no quiere ser, pero hay un momento más alto siempre en las películas o en las series, justo cuando matan a alguien, o justo cuando la atropellan, o justo cuando cuando está comiéndose todas las cabritas, ¿sí? Ya, ese es el clímax más alto. Y también tienen que identificarlo. Finalmente, ¿y cómo se desenlaza la historia? Y finalmente, el trabajo tiene que tener en la conclusión, ¿cierto? Ustedes tienen que cerrar con lo siguiente, hacer una breve síntesis, ¿ya?
4 líneas de lo que acaban de escribir, una breve síntesis, un resumen del resumen que ustedes hicieron. Luego, identificar cuál es su opinión personal, ya fundamentada sobre el texto, ya una valoración personal, si le gustó, no le gustó, por qué, argumentando. Y finalmente, una conexión intertextual con otra obra o producto cultural. Eso quiere decir, ¿sabemos qué es intertextualidad? ¿Alguien sabe? ¿Lo hablamos? ¿Qué es intertextualidad? Ya, todos lo saben, ¿cierto? La cambio. No sé. Ah, ya. Leer entre líneas, supongo. No, intertextualidad tiene que ver con, a veces leo, por ejemplo, Shrek utiliza intertextualidad. Tomo ideas, personajes, el conflicto mismo a veces, de otros lugares, ya, y lo hago parte de mi obra. Por ejemplo, Shrek toma personajes de otros cuentos y los lleva a su historia. Eso es intertextualidad. Como crossovers. Claro, como usted le puede llamar como un crossover. Por ejemplo, ahora el de Vincent, este microcuento está haciendo intertextualidad con Edgar Allan Poe, con El Cuervo, con el Retrato Oval y con Vincent Price. ¿Ya? Por ejemplo, los Simpson hacen mucha intertextualidad, también hablan de otros de Edgar Allan Poe, siempre toman a Edgar Allan Poe, ¿ya? Toman otros de otras novelas, de otras historias. Eso es intertextualidad. Sí, y como dice la Sofía, me escribe ahí, es la relación de los textos de la misma cultura o de la misma relación. ¿Ya? A veces se toma el conflicto, ¿ya? Por ejemplo, en segundo medio estamos leyendo El Señor de las Moscas. Y El Señor de las Moscas son unos niños que quedan solos varados en una isla y no hay adultos y ellos tienen que crear sus propias reglas, ¿ya? Entonces, ese concepto, ese conflicto mismo de la novela del Señor de las Moscas, por ejemplo, está muy usado en Peter Pan, niños solo, crean su propia regla. También lo utilizan en Los Simpsons, niños solo, en el campamento Krusty que quedan todos solos y ellos tienen que crear su propia regla. Ya, esto mismo pasa, tienen que identificarlo ustedes, ¿ya? En la historia interminable. Es al final nomás, Crystal, encontrar, decir, por eso el conflicto o los personajes han sido tomados por otras historias, ¿cómo? Y usted me da un ejemplo. Ya, nos pasamos. Ya, chiquillos, vamos a continuar el viernes cuando tengamos la clase presencial y vamos a continuar con la idea de que nos quedó un poquito. Ya, igual de todos modos voy a subir la clase a WebClass, o sea, a Classroom, y voy a poner el Power, la rúbrica, etcétera, para que lo veamos y lo terminemos de ver. Y ustedes, para que tengan preguntas el viernes, si me quieren hacer, o ideas, etcétera, lo vamos viendo, ¿ya? ¿Alguna última pregunta o duda, consulta? No, El ya. libro va a ser, o sea, la película va a servir para hacer la evaluación. Recuerde que tiene que parafrasear, no me va a parafrasear la película. Pues. Ah, Ya, si usted es capaz de darse cuenta que tiene el libro, no, pues no se va a poder dar cuenta porque para darse cuenta de que tiene la película, o sea, que no tiene la película y tiene el libro, lo necesita, no, tiene que leérselo. Profe, una consulta, ¿cuántas hojas se pueden usar para el trabajo? Es una plana nomás, así que no se emocione. La película debería de ser un poco diferente que el libro. Claro, siempre solamente son inspirados, así que no se confíen mucho, ¿ya? Y por eso, así que, y es una sola plana, ¿ya? Una plana de escrito. Y ahí vamos a hablar el viernes de cuál es el formato, cómo quiero que me lo entreguen, etcétera, ¿ya? Eso. Ya, chiquillos, nos vemos mañana y el viernes tenemos clase, ¿ya?
Chao, chao, que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.